Buenas, ¿qué tal, compañeros, amigos? Estamos en Castañillo del Monte, que mira, podéis ver el pueblo si David da la vuelta. El pueblo de Castañillo del Monte en el concello de Santo Adriano. Y venimos de ver las minas de fierro de este pueblo, que tienen, pues eso, unas antiguas explotaciones del mineral de fierro, que empezaron un poquillín a funcionar a cuenta de la fábrica de armes de Trubia, pero que después se quedaron un poquillín pequeñas y ya, claro, tuvo que venir el material, el mineral de otro sitio más grande, y entonces ya quedaron, digamos, un poco en desuso en el siglo XIX, me parece que fue. Y dase la circunstancia, lo que son las cosas, que en el concello de Santo Adriano, el nombre del santo, Santo Adriano, pues tiene una relación con unas cadenas de fierro. Y vais a decir, ¿por qué? Pues porque les capilles dedicadas a este santo tenían una figura del Santo Adriano, pero decíase que también había unas cadenas con las que la xente que estaba, digamos, baldao, xente que non podía caminar o que tenía las articulaciones fastidiadas, pues diva y con las cadenas de Santo Adriano, bueno, pues decía que podían curar ese tipo de dolencia. Esto escuchélo a de ellos informantes en algunos libros que tengo en casa, lo de las cadenas de Santo Adriano. Y llama la atención porque tienen cadenas de fierro y decían que tienen cadenas muy ferruñosas y que, bueno, que la gente que cuando les ponía y después curaba, pues como ofrenda se daban unos esbotos, que son esas figuras de cera pequeñines, que se llevaban a la capilla y tienen en forma de pates. Y era como recompensa, bueno, a que las cadenas de Santo Adriano pues curaron, como os digo, esta dolencia de las personas que no podían caminar, o con reuma, por ejemplo. Y lo que son las cosas, ¿no? Las minas de fierro de Castañillo del Monte en el concello de Santo Adriano, que tiene esa relación con el fierro también. Bueno, sí, señor.